Las décadas de los 60 y 70 se caracterizaron por una enorme conflictividad social tanto en Argentina como en el mundo. Mendoza no fue ajena a este clima de época y ya desde fines de la década del 60 y hacia comienzos de la década del 70, distintos sectores de trabajadores, entre ellos contratistas de viña, estatales, bancarios, trabajadores del cemento y por supuesto docentes, se movilizaron por mejores condiciones de vida, por mejores condiciones de trabajo y también en contra de las políticas represivas que estaba impulsando la dictadura de turno, en este caso la autodenominada Revolución Argentina. En este contexto, la docencia mendocina, ya de fines de la década del 60, comienza a encarar sostenidos planes de lucha en los que reclamaba en un principio la actualización del salario según lo indicaba los índices establecidos por el Estatuto del Docente, que había sido sancionado en 1958. Estos reclamos, que en un comienzo tuvieron que ver con reivindicaciones salariales, fueron avanzando hacia otro tipo de reivindicaciones que tuvieron que ver con el sentido que tenía la educación en la sociedad y el rol de las docentes en la misma. Un hecho fundamental de la historia local de esta época fue el Mendozazo, ocurrido el 4 de abril de 1972. El Mendozazo vino a condensar una serie de reclamos de distintos sectores, de trabajadores, de estudiantes y de la población en general, desde fines de la década del 60. Sin embargo, hubo un hecho que fue detonante de esta pueblada y fue un aumento del 300% en la tarifa de la luz. A comienzos del año 72 se creó la coordinadora No Pague la Luz y ya hacia fines de marzo de 1972 el malestar se fue generalizando. Las docentes no comenzaron las clases, declararon un paro por tiempo indeterminado y es en este contexto de huelga por tiempo indeterminado que en la mañana del 4 de abril las docentes se movilizan a la puerta del sindicato del magisterio, son brutalmente reprimidas por la policía y esto genera una reacción de ira colectiva muy grande que se traslada a Casa de Gobierno y de esta manera se inicia esta histórica pueblada que ha sido conocida como Mendozazo. El Mendozazo tuvo implicancias organizativas e identitarias muy importantes para la docencia mendocina. Una de ellas tuvo que ver con que durante décadas existió una tensión entre el carácter de profesionales, trabajadores o segundas madres de las docentes. En este contexto, la docencia mendocina se va a definir como trabajadora y va a surgir a comienzos de la década del 70 el SUTE, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Otro ejemplo de la radicalización política que sufre el sector docente para esta época lo encontramos en los seminarios educativos de septiembre del 73, cuando se convoca a todos los y las docentes de Mendoza a discutir el contenido de la futura ley de educación. La discusión de los seminarios provocó una enorme reacción por parte de los sectores conservadores locales, ya que el contenido de los seminarios educativos y principalmente las pautas que establecían la discusión, pautas que fueron elaboradas por el gobierno de ese momento, pero también por el SUTE, fueron consideradas, usando términos del régimen militar, subversivas, ya que tenían propuestas como por ejemplo la creación de guarderías escolares para que las trabajadoras pudieran dejar a sus niños y niñas de temprana edad cuando iban a trabajar. Otro hecho que ejemplifica este clima es la creación de un nuevo feriado en el calendario escolar, el 4 de abril,
se estableció como el Día del Docente Mendocino en recuerdo, en conmemoración del Mendozazo. Vale la pena señalar que las luchas docentes no comenzaron en la década del 60, sino que se remontan a comienzos del siglo XX, sobre todo a la histórica huelga de 1919, cuando la agrupación Maestros Unidos, que estaba encabezada por las históricas referentas Angélica Mendoza y Florencia Fossati, van a declarar un paro que va a devenir en huelga general y va a poner en jaque tanto al gobierno provincial como nacional. Por último, quiero señalar que la última dictadura militar tuvo como uno de sus blancos de persecución a la docencia. Nos encontramos con que un número significativo de maestras y profesoras que habían participado del gremio, que habían sido delegadas escolares, fueron detenidas y secuestradas de manera ilegal durante la última dictadura militar. Su secretario general, Marcos Garcetti, fue detenido el mismo 24 de marzo y estuvo varios años preso. Y también nos encontramos con algunas docentes desaparecidas. Acá solamente voy a nombrar a una de ellas, Ángeles Gutiérrez de Moyano, que tuvo gran protagonismo en el proceso de unificación gremial que decantó en el SUTE y en todo este proceso de organización y lucha de la década del 70.